Superman marcó un antes y un después en la industria de los cómics. Si no hubiera sido por él, personajes como Batman, Wonder Woman, Spider-Man, Wolverine y Spawn jamás hubieran existido. Aunque en la actualidad el Hombre de Acero no es tan popular como el murciélago, sigue siendo uno de los grandes pilares de DC Comics. Aunque no lo crean, hubo una ocasión en la que la editorial casi perdió los derechos de Superman debido a un problema con el Captain Marvel. Seguramente ya conoces la historia. Una editorial de cómics creó al Capitán como una copia de Superman y DC los demandó por esto. Al final, la casa de Superman ganó aquella disputa, pero debido a un juez, la editorial estuvo a punto de perder los derechos del kryptoniano, y este casi se vuelve de dominio público. Todo comenzó en 1938 con la impresión de Action Comics número 1, donde Superman hizo su primera aparición. Aunque su popularidad ha variado a lo largo de los años, el surgimiento de Superman finalmente marcó el comienzo de la era de los cómics de superhéroes, una que continúa hasta el día de hoy. Pronto, otras editoriales notaron la popularidad de este superhéroe, por lo cual decidieron copiar este concepto. En mayo de 1939, Fox Comics presentó a Wonder Man en Wonder Comics número 1, personaje creado por Will Eisner y Rick L. Phillips, y el cual era muy similar a Superman. DC se apresuró a presentar una demanda y se produjo una larga batalla legal. La defensa de Fox Comics se basó en la insistencia de que la inspiración para Wonder Man derivaba de la mitología clásica de Hércules, en lugar de las historias de Action Comics. Sin embargo, las similitudes eran imposibles de ignorar. De hecho, el juez que presidía el caso declaró que la única diferencia entre los dos personajes era el color de sus trajes. Como era de esperar, Fox Comics perdió el caso y las restricciones impuestas por el juez causó que la editorial no pudiera usar nuevamente a Wonder Man. Después de ganar el juicio, DC se sintió confiado y creyó que nadie más se atrevería a copiar a Superman. Nadie podría haber imaginado que el próximo choque legal de DC haría que la compañía perdiera brevemente los derechos del Hombre de Acero. En 1940, Bill Parker y C.C. Beck presentaron al Captain Marvel en Whiz Comics, una tira cómica de la editorial Fawcett Publishing. Desde el principio, las similitudes del Capitán Marvel con Superman fueron evidentes. Su apariencia, conjunto de poderes, profesión, aventuras y antagonistas eran un calco del superhéroe de Metrópolis. Con seguridad en sí mismos tras el caso de Wonder Man, DC presentó una demanda por infracción de derechos de autor. Así comenzó National Comics Publication Inc. contra Fawcett Publication Inc., una de las batallas judiciales más largas y famosas de la historia del cómic. De manera intrigante y quizás sorprendente para los expertos modernos, el Captain Marvel en realidad superó a Superman en términos de popularidad y ventas durante todo el juicio, lo que inicialmente hizo que un acuerdo extrajudicial fuera casi imposible. Para empezar, National Comic Publication Inc. contra Fawcett Publication Inc. se postuló a favor de DC. El juez no tardó en percibir las correlaciones irrefutables entre Superman y Captain Marvel. Es más, se centró en la posición del Dr. Sivana como una copia del Lex Luthor, mientras que los testimonios de algunos empleados de Fawcett confirmaban que se inspiraban en Superman para crear las historias del Captain Marvel. Muchos subieron al estrado para afirmar que los altos mandos de Fawcett les habían ordenado flagrantemente copiar a Superman. Sin embargo, a pesar de este comienzo difícil, a lo largo del juicio sucedió algo impensable. El caso gradualmente se volvió a favor de Fawcett. Como era de esperar, Fawcett mantuvo su inocencia durante todo el juicio, pero el caos acechaba a la vuelta de la esquina para DC, pues los abogados de Fawcett habían descubierto algo sorprendente sobre los derechos de Superman. Estos argumentaron que DC había renunciado a los derechos totalitarios de su personaje, lo que hacía que cualquier disputa sobre derechos de autor fuera inaplicable ante un tribunal de justicia. Para sorpresa de DC, esta afirmación resultó ser cierta. Poco tiempo antes de que ocurriera este juicio, DC había otorgado una licencia de derechos a McClure Syndicate para publicar una tira de periódico de Superman. Según el acuerdo entre DC y McClure Syndicate, los derechos de autor de las tiras debían ser propiedad de este último antes de transferirse a DC después de un periodo de medio año. Esto resultaría ser el primer clavo en el ataúd de DC, ya que el tribunal decretó que tal acuerdo se tradujera en una empresa conjunta, lo que resultaría en que DC y McClure Syndicate compartían la responsabilidad de defender la marca de Superman. El problema para DC residía en el hecho de que McClure Syndicate había jugado con rapidez y flexibilidad con las leyes de derechos de autor. Esto era tan profundo que McClure Syndicate no había adjuntado el símbolo de copyright en sus tiras cómicas. Este símbolo sirve para señalar que una propiedad intelectual pertenece a una empresa o persona. Al no colocarlo en sus tiras de Superman, estaban accediendo a que cualquier persona usara Superman, y estos no podrían objetar. Como DC y McClure Syndicate estaban siendo tratados como una empresa conjunta en este momento, la falta de oposición de la casa de Superman sobre esta práctica fue traducida como un abandono de los derechos de autor del personaje. Dicho de otro modo, el hecho de que DC jamás haya regulado correctamente las tiras cómicas de McClure fue visto como que estos no tenían interés en retener la marca de Superman. Esto dejó a DC en un lugar sumamente vulnerable.
Aunque el tribunal estuvo de acuerdo en que el Capitán Marvel equivalía a plagio, la infracción no pudo ser confirmada debido a que DC había cometido una negligencia de derechos de autor. No fue hasta 1954 que DC obtuvo una victoria cuando un juez de apelación declaró que el plagio fue deliberado y descarado, y que la compañía de cómics no había renunciado a sus derechos de autor sobre Superman. Bajo apelación, DC tuvo la suerte de cambiar el rumbo contra Fawcett. El juez decretó que la falta de acción de DC contra McClure Syndicate no era suficiente para indicar intención. Tras este nuevo fallo, DC tendría que abandonar los derechos de autor de Superman de manera transparente e inequívoca para que el argumento de Fawcett se mantenga. Esto contrastaba marcadamente con la conducta real de DC, ya que estos estaban luchando para proteger su propiedad intelectual. Los números de Superman y Action Comics tenían derechos de autor adecuados, lo cual sirvió como prueba para esta afirmación. Por si esto no fuera suficiente, el juez de apelación estuvo en contra de que la compañía de cómics y McClure Syndicate fueran tratados como una empresa conjunta. Esto liberó a DC de ser perseguido por los fracasos de McClure Syndicate, privando a Fawcett de su mayor defensa. Una vez que DC y McClure Syndicate dejaron de ser tratados como socios comerciales iguales, el argumento de Fawcett fue descartado. Con el tribunal ahora firmemente a favor de DC, se pusieron en marcha procedimientos para determinar los daños y perjuicios que Fawcett debía a DC, dejando comprensiblemente al primero en un estado de pánico. El juicio había sido largo y tenso, y sin duda habría dado lugar a una cifra de acuerdo exorbitante. Afortunadamente para Fawcett, esto nunca sucedió y se llegó a un acuerdo fuera de los tribunales. El tribunal dictaminó que ambas compañías tendrían que revisar cada historia de Superman y Captain Marvel para determinar el alcance de cualquier plagio que hubiera ocurrido. Dado el dinero y el tiempo que esto habría llevado, parece probable que ambas partes creyeran que un acuerdo extrajudicial funcionaba a favor de todos los involucrados. Al concluir el juicio, Fawcett pagó a DC $400,000 y acordó no volver a utilizar al Captain Marvel nunca más. Aunque National Comics Publication Inc. contra Fawcett Publication Inc. se presenta como un momento conflictivo y dramático en la historia de los cómics, la historia tiene algo así como un final feliz. En 1972, Fawcett cedió los derechos del Captain Marvel a DC, lo que permitió al superhéroe unirse al universo de Superman y la Justice League. Tras una demanda por parte de Marvel Comics, DC decidió cambiar el nombre del personaje a Shazam en el 2011. Desde entonces, el personaje ha ganado más popularidad gracias a sus dos películas, mientras que los cómics se ha convertido en uno de los más grandes aliados de Superman. Es curioso imaginar qué habría pasado si aquel juez de apelación no hubiera cambiado el rumbo del juicio. Tal vez los derechos de Superman se habrían perdido por un tiempo y cualquier editorial podría haber hecho uso del personaje. Para bien o para mal, los derechos de Superman continúan siendo propiedad de DC y es poco probable que eso cambie en el futuro. Por suerte, otras editoriales aprendieron de esta historia y lograron crear otras copias del último hijo de Krypton, las cuales no son afectadas por los derechos de autor, lo cual nos ha permitido disfrutar de grandes historias sin la necesidad de recurrir a Superman. De momento, eso ha sido todo por este video. En la descripción les dejaremos las fuentes que utilizamos para recabar esta información. Coméntenos si ya conocían esta anécdota y si hubieran querido que el Captain Marvel continuara como un personaje separado del DC Universe. Antes de irnos, queremos agradecer a todos los miembros del canal que con su ayuda hacen posible este video. Muchas gracias por todo su apoyo. Somos The Comic Awakens y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hola amigos de The Comic Awakens, el Guasón ha regresado. Recuerden dar like al video y aquellos que no se suscriban, no olviden lo que le ocurrió al joven Mantequilla. Así que nos veremos pronto, villanos.